son las 10:21 y bienvenidos a viernes 5 de mayo, la batalla de Puebla. Bueno, ya se sabe toda esta historia que pues estábamos siendo invadidos por los franceses, imagínense ustedes, con estas luchas entre quienes querían el botín de México, si los norteamericanos y los franceses. Afortunadamente los italianos no estaban tan avesados en ese entonces. En fin, las campañas de aquel entonces pues estaban mostrando los recursos y nuestra propia lealtad, este servicio a la patria a través de nuestro ejército, y pues hemos ganado una batalla más en este periodo, y qué bueno que tengamos en la historia este tipo de elecciones, en tanto que si nosotros no nos organizamos pues nos comen el pastel. Y pues ahí está una nueva batalla en ciernes con lo que está pasando con el Mr. Trump, que yo creo que no se entiende ni él mismo, pero bueno, allá cada quien y su historia. 5 de mayo, la batalla de Puebla. Pero aquí en el estudio está Itzel Yocihuatl. Itzel, ¿cuál y tonali? Buenos días. ¿Cuál y tonali, Gerardo? Y Ivonne, ¿cómo estás? Ivoncita, buenos días. Buenos días. Trabajan las dos en el ámbito de la psicología clínica, egresadas me imagino de la misma universidad. Sí. ¿Ahí se conocieron? En realidad nos conocemos desde chavitas. Somos hermanas. Son hermanitas, con razón, ya decía yo. Y bueno, a veces las hermanas comparten agenda y comparten quehaceres, qué bueno, me da mucho gusto. A ver si le subimos a esta bocina Car para que tengamos mejor cobertura, para que no esté tan abajo. Ya la puedes poner vertical. Y muchas gracias a los seguimientos que nos están dando. Hoy vamos a hablar de nuestros eventos. Tenemos el Círculo de Mujeres el próximo jueves, tenemos cursos y talleres, tenemos la meditación el 10 de mayo, que es el próximo miércoles. Así que pues con muchas actividades de nuestra comunidad holística. Itzel es masoterapeuta y también ingresando en el ámbito del temazcal. Claro que sí. Y en el caso de Ivonne, pues eres psicóloga clínica más dirigida hacia niños. Ajá, pues que es una comunidad pues que es vulnerable, no siempre muy entendida, y pues que se está generando una brecha, desafortunadamente una distancia cada vez mayor, porque están teniendo los niños que adaptarse a una realidad que exige bastante, yo diría, y que afortunadamente la inteligencia de los chicos en su adaptación y la enorme cantidad de información, pues hoy los hace realmente entrar en la era digital, en la era de la revolución de la información, y pues nosotros nos estamos quedando también como a la saga. Ahora ellos están más pegados a un ordenador y a las tabletas y a los celulares que a la teta, y eso está muy bien, pero también nos abre una nueva generación que sus identidades pues se están moviendo hacia otro lado, ¿no? Antes nuestras identidades eran la charla de café, la fiesta y las reuniones de trabajo donde nos veíamos a la cara, bueno, todavía, sí. Y pues ellos más bien están generándose una identidad paralela, y nosotros en 20 años, quien esté fuera de la situación digital y los datos, se van a quedar así como sin luz, así de plano, es tan crítico. Esto se llama también analfabetismo, pero digital. Y ya los que están de más de 50, 60 años y que no se actualizaron, ya están fuera de combate. Hoy vamos a hablar sobre la muerte como consejera. Ustedes van a decir, bueno, que tiene que ver la muerte, pero bueno, siempre la muerte es buena consejera. Iniciamos con este aspecto, Itzel. La muerte resulta ser enemigo, pero también resulta ser un proceso de enorme transformación que si no estuviera ahí, imagínate tener a Hitler vivo durante muchos años, pues debe haber acabado con el planeta, ¿no? Cuéntanos y bienvenida. Muchas gracias, Gerardo Said. Ante todo agradezco la invitación. Pues estamos aquí para compartir este tema, la muerte como consejera. Sí. Pues, ¿qué te puedo decir? Lo primero que se me ocurre, bueno, es la palabra muerte, ¿no? Encierra tantas creencias, tantas costumbres,
de muchos lugares, de muchos países, las personas tienen como su propio concepto, su propia cosmovisión. Sí. Lamentablemente es algo que se puede ver como tragedia. Sí. Hemos observado, pues, a medida de que trabajamos terapias con personas. ¿Le bajas un punto de luz a la cámara acá? Hemos observado que muchas personas, pues, no aceptan los finales, no nos educaron para aceptar los finales, entonces por eso siempre lo vemos como trágico. Sí. Entonces, oímos la palabra muerte y trágico, así Sí. me acabó el mundo. Tragedia. Entonces, nosotros esta semana estuvimos trabajando precisamente ese tema con las personas, la muerte como consejera. Ajá. El miércoles pasado hicimos una dinámica donde invitamos a algunas personas. ¿El propósito cuál era? Poder como aceptar la muerte como un proceso de renovación, pero también entender que no somos eternos. O sea, tarde o temprano vamos a morir. Sí. Vamos a entrar en un proceso de transformación. Sí. Pero el propósito de esta dinámica o de esta plática es como crear la conciencia. Sí. ¿No? ¿Qué estoy haciendo ahorita con mi vida? En estos momentos me llega a la mente la lectura de un libro, Viajestlán, Carlos Castaneda, donde precisamente estaban hablando de este tema, la muerte como consejera. Sí. Se le estaba diciendo a Carlos Castaneda que cómo era posible que uno se llenara tanto de importancia personal Claro. cuando la muerte nos está acechando Todo el tiempo. todo el tiempo. Entonces aquí habría que ver cuánta importancia personal tenemos. Claro. Y esto no tendrá que ver también con trabajar nuestras propias micromuertes todo el tiempo en relación a nuestra personalidad, a nuestro ego, y darle matacuás a todas estas enormes máscaras y botargas que venimos cargando a lo largo de los años. Pues así es. Por lo general nosotros no terminamos, ¿no?, las cosas, no le damos un fin a los ciclos, no hacemos el trabajo de duelo. Ajá. Cuando son los finales. Sí. Entonces el hecho de no hacer ese o sea, de no romper Ese ese corte. círculo, Ajá. es lo que nos lleva como al sufrimiento, a la amargura, Sí. a la depresión, a la tristeza. Entonces, lo que decía Itzel, todo el tiempo evadimos, vamos evadiendo con compensadores, con compras, con comida, con alcohol, mujeres, etcétera, etcétera. Por eso, por esta razón, pues no terminamos, no cerramos los ciclos, y ese es el miedo, ¿no?, que acapara, que nos infunde la palabra muerte. Entonces aquí una primera recomendación importante estaría relacionada con cerrar bien los ciclos. Así es. Y esto psicológicamente no lo sabemos hacer y necesitamos consejeros. Es muy doloroso que nuestros seres queridos, que son los que más nos impactan, se vayan, pero al mismo tiempo no somos capaces de generar esa despedida, ese cierre, y lo seguimos trayendo a nuestra memoria, y normalmente al traerlo no es de una manera positiva, sino es de una manera que perturba, y necesitamos aprender a cerrar ese momento, porque cuando están aquí entre nosotros no los fumamos, poco hacemos por ellos, pero una vez que se van, ahora sí, pero ya no hay nada que hacer. Entonces es muy importante lo que dices. Y ahí, ¿cómo trabajamos el cerrar los ciclos? ¿Cuáles serían como tus recomendaciones, como que las claves para ir sacando de nosotros esto, en lugar de estarlo rumiando, dándole vueltas, y que no se va y no se va, y crea amargura, crea frustraciones, y en muchos casos incluso enfermedades ya somáticas? Cuéntanos. Bueno, precisamente hacemos este tipo de psicodramas. Nosotros empleamos, vamos haciendo como una situación. Una recreación exactamente, como de un funeral, ¿no? Entonces la persona en vida, sí, puede trabajar esa situación, ¿no? Esas situaciones que no se han cerrado, que no se han trabajado, y entonces se empiezan a hacer a lo mejor reclamos hacia estas personas que todavía están con vida, algunas, sí, incluso hay gente que ya murió y hacen el mismo reclamo, hacen una parte como de perdón y un despido, porque ahí se dan cuenta en el psicodrama que ellos tienen algo que resolver todavía en vida, sí. Y no esperar hasta que llegue esa fase o ese momento donde entonces ellos ya quieren resolver todo lo que no resolvieron.
Sí. Entonces, este tipo de trabajos, bueno, se lleva a cabo, incluso la gente sale tal vez con el corazón roto, ¿sí? Donde se va a ir armando poco a poco, de una forma donde ellos van a empezar a armar sus relaciones nuevamente, porque de por sí ya están rotas. Hay veces que algunas ya no les encuentran como la forma ni el sentido, ya solamente como que viven por vivir, pero realmente, pues yo les digo, estamos muertos en vida. Estamos muertos en vida, ¿por qué? Porque ni siquiera sabemos vivir. Entonces yo les digo, la psicología, ¿no? La gente por lo general cree, eso es como para la gente que está loca. Yo les digo, la psicología es para aprender a vivir. Sí, claro. Más bien está loco quien no acepta que no está funcionando bien en sus procesos, ¿no? Y bueno, ahí está el reflejo de lo que pensamos son nuestras conductas. Y a veces las conductas que tenemos con nosotros mismos como que no son muy coherentes, muy congruentes, decían los abuelitos. A ver, Itzel, en ese sentido que estamos haciendo un análisis sobre la importancia de cerrar los ciclos, aquí la tanatología, que ya es la disciplina que se acerca al acompañamiento del proceso del conocimiento y manejo de la muerte, pues es muy importante. Y ya estamos hablando del psicodrama, estamos hablando de la recreación, pero al final del día, cuando alguien está cerca o ya murió o va a morir, a veces de manera violenta, que son los que más afectan, pero a veces cuando la gente es mayor y ya está muy mala, ya está en el hospital o ya la regresaron a casa, porque ya no tiene sentido tenerla tan separada, a dar un acompañamiento. ¿Qué consejos nos das? ¿Qué consejos te puedo dar? Viene primero la parte de, como psicólogo, cómo lo voy a trabajar con el paciente. Muchas personas en una etapa final, ¿no? Cuando ya están en la etapa de la muerte, ya se aproxima, sí, empiezan como a recordar todo lo que no hicieron, todo lo que pudieron hacer. Entonces, el hubiera, viene como la parte del reproche. Sí. Nosotros lo que tenemos que trabajar con ellos es resolver. Nosotros tenemos que resolver todas esas situaciones que no resolvimos. Si no las resolvemos ahorita o en esta vida, vamos a regresar otra vez con las mismas problemáticas, los mismos ambientes a volver a resolver. Sí. Entonces, estamos aquí para resolver. Fíjate, vivimos en una generación donde la gente no quiere recordar. Bien lo decía la licenciada Ivonne, prefieren olvidar. ¿Por qué no quiere recordar? Porque no tiene un buen manejo. Por el dolor. Uh-huh. Entonces te ocultas y te separas. No nos educaron para sentir, o sea, en nuestra educación al nacer empezó a haber como una división interna. Un corte. Con tantas reglas, costumbres, deberías. Entonces nos dijeron que había cosas que sí podíamos sentir, cosas que no podíamos sentir, que nos alejaron de lo natural. O sea, en la naturaleza nos... Entonces esta famosa alegría a veces es la evasión, más bien, ¿no? Es un síntoma de la alegría y la chunga, que somos muy proclives a esto, más bien es una evasión. Claro que sí, se evade. No queremos recordar, entonces mejor... Y siempre no está sonrisota, ¿no? Sí, ya voy a morir, sí. ¿no? No, se necesita. Y más bien es un cliché que es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa ante no aceptar el final. Entonces nos dijeron, ¿sabes qué? Hay cosas buenas y hay cosas malas, neuróticamente hablando. Entonces, nacer es bueno, morir es malo. Entonces lo bueno lo vamos a aceptar, lo malo lo vamos a rechazar, no lo quiero. Pero una parte, o todo lo que nosotros negamos, todo tiende a crecer dentro de nosotros, tanto que se llega a deformar. Sí. Por eso el miedo como aterrador a la muerte. Sí. No quiero aceptar los finales. Sí. La muerte nos acompaña todo el tiempo. Sí, simplemente en el hecho de inhalar y exhalar. Estamos naciendo y estamos muriendo. Sí. Todos los días tenemos lo que hace rato decíamos en el sentido de desprendernos de esa parte de nosotros que ya no debe ser y que aceptamos que como para qué, y seguimos aferrados a ese tipo de personalidad que ya no debe estar ahí, ¿no? Es dañino, entonces hay que aprender. La parte que la gente quiere evadir es el dolor. Sí. No queremos dolor. Y hay que aceptar ese dolor. Aceptarlo. El dolor, sentirlo. El dolor es un avisor, se convierte como en un maestro, pero desde niños que nos dicen, ¡ay, me caí! Me duele, que no te duele, ¿no? Un dolor de cabeza, me vuelvo intolerante al dolor, mejor me tomo una pastilla, ya me automedico solo, no quiero sentir. Entonces es como una cultura del engaño y del maquillaje, ¿no?
y no confrontamos las netas del planeta, como son. No se confronten, pero viene desde la infancia. Sí. Como una educación de ocúltalo está mal. Exactamente. Ser débil está mal. Entonces, llorar está mal, quejarse está mal. Emociones que rechazo mías, que son mis emociones, que en vez de ser más responsable de esas emociones, entonces las oculto. Ejemplo, ¿no? Imagínate, yo escondo mi brazo, ¿no? Yo digo, yo no tengo brazo. Y yo puedo andar caminando por ahí, no tengo brazo, no lo Y te siento. Dicen el Sinaloa. Ajá, ¿no? Pero atrás, ¿qué crees? Sí me están viendo el brazo. O sea, sí me están viendo el brazo. Aunque yo lo quiera negar, se puede observar, se puede ver. Entonces, el hecho de que yo no lo quiera ver no quiere decir que el problema ya desapareció. Si yo no quiero ver el dolor, no quiere decir que ya lo resolví. Y si ese dolor no se resuelve o no se acepta, pues se convierte en sufrimiento. Y eso lo vamos arrastrando un día tras otro, y en vez de poder disfrutar de la vida, de evolucionar, de poder crear, de poder trascender, nos echamos a la lástima, nos echamos a la ira y terminamos un proceso de vida completamente amargados. Muchas personas mueren como vivieron. Si llevaron una vida muy acelerada, su muerte va a ser muy acelerada. Si llevaron una vida de sufrimiento, su muerte va a ser una muerte de sufrimiento. A ver, entonces, de alguna manera la psicología se encarga de trabajar con los pensamientos y que luego estos se vuelven en emociones. O al revés, lo que percibimos se elabora como emoción y luego lo hacemos pensamiento. De ida y vuelta. Sí. Y estamos muy poco entrenados para trabajar con ello. Esa es la parte, de hecho, parte de lo que trabaja la psicología clínica es la parte de la rehabilitación. Yo voy a entrevistar a mi paciente, voy a sacar un diagnóstico, voy a elaborar un tratamiento. O un sujeto, para no llamarle paciente. Una persona. Y voy a elaborar también un plan de rehabilitación, ahora sí, como dicen, con los pelos de la burra en la mano, ¿no? Ya en base a la observación, en lo que yo pregunté, y vamos a empezar la rehabilitación. La rehabilitación empieza desde las emociones. A ver, vamos a ver tu infancia. ¿Qué no aceptaste? ¿Cuántos finales en tu vida no aceptaste? Sí. Que te llevan a este momento a convertirlo en una tragedia. Yo he visto personas, Gerardo, que han llevado un trabajo personal, que tienen trabajando mucho esta parte, integración de inicios y finales, y que están en un momento muy difícil, a punto de cruzar, y que están con una calma y una serenidad. Valió la pena vivir. Que inspiran a otros, actitud, ¿no? Exacto. La actitud, o sea, se ve, y que dicen, tengo miedo a la muerte, o sea, es que no tengo miedo, ¿no? Y encaran esta situación con dignidad, pero va el trabajo personal, nada que ver con, yo me voy a morir, ¿no? Sí. Y no comprender absolutamente nada de por qué estuve aquí. Pues bueno, para nadie es fácil, es decir, el asunto de la muerte siempre ha sido como un tabú, obviamente por la pérdida, que es un fenómeno que ahí está, pero es algo con lo cual tenemos que acostumbrarnos a estar y vivir toda la vida. Las pérdidas siempre van a ocurrir, forma parte de la realidad. Al igual la muerte, desde que tú tienes un existir, tienes un espacio, tienes un movimiento, tienes una conciencia, se va a ir modificando. Y esto a veces como que otra vez la cultura de ocultarlo, la forma de poder como cambiarlo en otra cosa, ¿no? Y ahí a lo que me gustaría llegar con tus reflexiones, Ivonne, que nos compartas, sería la cultura de ocultar y de deformar nos ha venido haciendo como un daño colectivo, ¿no? Y ahí, ¿cuáles son tus recomendaciones para volver a trabajar con la realidad? Primero la de cada quien y luego la colectiva. Bueno, aquí habríamos que empezar a cambiar el punto de vista de dónde nace el miedo a la muerte. Y eso, bueno, empezamos a cambiar la percepción del cliente, ¿no? ¿Qué le decimos? Por eso es que yo trabajo la terapia infantil. Desde pequeños, sí, se les empieza a meter la idea o la educación es de que un día te vas a morir y todos vamos a llorar y todo, ¿no? O sea, pero bueno, a final de cuentas, si yo les enseño desde niños, ¿sabes qué? Desde que la mamá, ¿no?, despega al bebé del seno materno, sí, es como la primer muerte, ¿no? Sí. O sea, la primer pérdida. Así es. Entonces,
se empieza a cambiar como esa idea. Una cultura del cambio, más bien. Entonces, no una cultura de la pérdida, fíjate qué distinto. Lo que yo les decía, ¿no? Por lo general los niños cuando nacen, la mamá es quien les da de comer, quien los abraza, si tienen frío, si se enferman, o sea, la mamá está al tanto del bebé. Claro. Entonces, la situación Hay aquí, un nuevo cartel de una o el cambio es, bueno, que ellos tienen que hacerse responsables de sí mismos desde pequeños, ¿no? Sí. Para que estas pérdidas pues no sean como tan dramáticas, porque si yo estoy acostumbrada y tengo el apego de mamá o de papá, o sea, va a ser más difícil todavía. Entonces aquí empezamos a trabajar lo que es el desapego. El desapego en cuestión de que yo hago mis cosas, tú haces tus cosas, y cada quien, entonces vamos por un objetivo en la vida. Pero si yo estoy esperando a que otro me resuelva, como me resolvía mamá cuando yo era bebé, pues entonces quiere decir que mi educación no está creciendo, sino yo voy por el mismo camino. Puedo tener 40 años, vivir en casa de mis padres, que ellos me sigan manteniendo, y entonces imagínense, todos los desapegos muy van a ser como muy dramáticos, muy forzados, con mucha tristeza, ¿no? Y bueno, va a haber mucho sufrimiento. Sí, eso es una cultura que está sustentada en el apego y en la dependencia, no en la autonomía. Mientras una cultura genera individuos más autónomos, más rápido tienes posibilidad de adaptación. Pero si las culturas son muy dependientes, entonces esta codependencia te da el traste con estas capacidades de adaptación. Entonces te tiras a la lona y pasan meses, a veces años de recuperarte de una pérdida. Y si tú revisas nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, o sea, es decir, las formas de nuestras ideas que se mantienen, ¿cómo puedo yo mantenerme pegado a la teta y al abasto más tiempo? Y vemos los clanes de nuestras pues formas familiares, son muy codependientes. Así es. Y normalmente que no se mueva nada porque altera por completo pues el tejido de nuestro sistema de la familia, ¿no? Y qué difícil, porque crear esta autonomía cuesta mucho trabajo. Parte de la rehabilitación. Qué cosa, Pero pues ni modo meter a la sociedad en rehabilitación, sino aquí es persona por persona. Es individual. Es individual, pero qué fuerte, ¿no? Que culturalmente estamos tejidos así, a la dependencia. Sí. Dependencia y codependencia. Sí. ¿Y ahí qué hacemos entonces? La reeducación. Viene parte pues del plan de reeducación. Es como una nueva cultura. Ajá. Ni modo. Yo te comentaba hace ratito que tendríamos que hacer como el análisis y ver, por ejemplo, ¿no? Voy a trabajar con esta persona, pidió la ayuda, es importantísimo que la persona lo pida. Si la persona no lo pide y los familiares no ayudan, no funciona el trabajo, lo tiene que pedir la persona. Debe haber una demanda legítima de sí quiero ser apoyado. Porque está el elemento de disposición, entonces ya con esa disposición podemos trabajar. A veces la persona no sabe también que tiene la disposición, no lo sabe expresar, entonces también intervenimos nosotros, pero entonces para revisar, a lo mejor sí quiere pero no lo puede expresar. No lo puede expresar. O está así como tieso. Como en el lenguaje, el lenguaje corporal. Entonces tenemos a la persona, se hace el análisis y vamos a ver en qué parte emocionalmente no te habilitaste, en qué parte en tus actos no te habilitaste, qué edad tienes, según tu edad, qué deberías de estar haciendo. Sí. ¿Cómo fuiste educado? Como yo te decía, ¿cuántos finales en tu vida no aceptaste? Y viene ahí la parte de integración. Tiene que ser la parte de la lectura, la parte de incluso hacerle diagramas en el pizarrón, la parte de hacer talleres, conferencias, con una sola idea que nosotros podamos cambiar, se pueden mover muchas. Pero si un pensamiento conforma también nuestro estado estructural físico, vienen, ahora sí lo que es uno somatiza toda la información. Pues sí, las pérdidas y las rupturas, ¿no? Todas se con una gran transformación, pero dolorosa. Se puede somatizar el sufrimiento y también se somatiza el cambio. Entonces empieza a haber como el choque en el cuerpo.
yo quiero hacer un cambio, generar un cambio, sí que tengo la disposición de revisar mi vida, de revisar mi historia, pero entonces toda mi estructura que yo ya tengo implantada a nivel en mi estructura cerebral, pues entonces todo se me va a ir encima. Y luego de todo eso, también la estructura de la familia. Oye, ¿cómo vas a cambiar? Sí, porque una va con la otra, no trabajan solas, sino trabajan como en sistema. Es un compromiso muy grande con una persona para poder... Pasa igual como con las dependencias de las sustancias, ¿no? O sea, toda la familia debe trabajar ahí en ello, porque no se vale que el chico que se pone hasta las chanclas, ya no los fines de semana, sino todos los días, pero llega a casa y el otro le está inflando, y el hermano le está inflando, y el tío, y el vecino, y todos están inflando. Y entonces ahí, ¿de qué manera se fortalece el aislamiento a la codependencia? No se puede. Hay que tener, aquí hasta nos podremos meter un poquito con conductismo cuando habla como del ambiente controlado. Sí hemos tenido casos. Entonces nosotros que estamos como afuera podemos ver la enfermedad familiar, quién se convirtió en el chivo expiatorio. Cuando hay disposición, y es nuestro trabajo de hacer la labor de vamos a sacarte de ese ambiente. Es como extraerlo, ¿no? Sí, te vamos a sacar. Sí, se va a armar la revolución, van a buscar otro chivo expiatorio dentro de la familia, pero vamos a tener que sacar a la persona. Ahora sí que de uno por uno. Y entonces, a medida que vaya generando cambios, que vaya incluso hasta cambiando su vibración, vamos a ver cuánta disposición hay en la familia para poder trabajar con todos, pero no es un trabajo. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa para que nosotros hablemos ya de los eventos y regresar con sus datos. Gracias. Y seguir revisando este tema tan interesante. Gracias, Deis. Pilar Espejel Flint, ¿cómo estás, mi querido Capitán Galaxia? Y Pilar Espejel, gracias por seguir estas charlas, estas cosas.